Bienvenidos a Consentido Social, un espacio de análisis que trata de tocar los diferentes temas que afectan a nuestra población, tanto social como política. Y aquí vamos a tratar de charlar con los diferentes referentes. Damos el agradecimiento a Norjuy Producciones Audiovisual. En producción general, José Luis Pérez. Cámara, Marcelo Leáñez. Edición, Ariel Bueno. Redes sociales, Soledad Estrada. ¿Y quién les habla? Anita Iraola. Con Sentido Social. En esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Martín Iñaki Aldazoro. Lleva una carrera de militancia desde muy joven, pero bueno, le doy la bienvenida a él para que nos cuente cómo llegó a esta candidatura a gobernador de la provincia de Jujuy. Bienvenido, Iñaki, ¿cómo estás? Hola, Anita, ¿cómo estás? Comentarle a la población, a los que van a ver en el video, que yo arranqué mi militancia en la adolescencia, pero a los 20 años, digamos, milité activamente en el partido en el cual milito hasta el día de hoy. Así que ya estoy cumpliendo casi 21 años de militancia. En un periodo muy particular, fines de los 90, agotamiento del gobierno de Menem, 2001, Argentinazo, Torres Gemelas. Fue una etapa bastante convulsiva, no solo de la Argentina, sino a nivel más general, y eso generó una camada, digamos, de activistas y de militantes muy importante, y nosotros, bueno, entiendo, me gusta plantear que fuimos parte de esa experiencia y de una experiencia de recuperación, digamos, de la juventud, del interés por tratar de cambiar las cosas, que fue muy importante y que fue previo a lo que después se conoció, digamos, como que vino de la mano del kirchnerismo, a la militancia. Eso lo queremos desmitificar totalmente, porque hubo una generación que se movilizó, digamos, por lo menos 5 años antes. Iñaki, contame, porque recién sacando cuentas, digamos, empezaste muy joven como esto, ¿no? Con esto de la militancia, y bueno, nos dabas un poquito del contexto histórico de cómo llegaste, pero ¿quién era Iñaki en esa juventud? No, era un joven estudiante de abogacía en Tucumán, que en ese cuadro y en ese periodo armamos, digamos, junto con la juventud del partido, que en ese momento era el Partido Obrero en Tucumán, una campaña política muy intensa, muy fuerte para recuperar los centros de estudiantes. El año que yo me incorporo, que es fines del 2002, mantuvimos el Centro de Estudiantes de Arte, conquistamos el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, yo iba a ayudar ahí a Filosofía y Letras, armamos listas y armamos agrupaciones en varias universidades. Ese año lo coronamos con un campamento de la juventud de más de 150 jóvenes, secundarios y universitarios, y en ese momento nos constituimos como una referencia política de la izquierda en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Después, un par de años después, la vida por situaciones personales me trajo a vivir acá a Jujuy, y inmediatamente tomé contacto con los compañeros del partido que estaban acá en Jujuy y milité desde que me vine a vivir acá, y después, en el cuadro del desarrollo y de la intervención de la lucha política, bueno, me fui destacando como responsable, me fui destacando como referente, al punto de que, digamos, hoy soy miembro de la dirección nacional del partido, que lo hemos reconquistado bajo la denominación de Política Obrera. Soy el responsable político de la regional de Jujuy, y en el último periodo hemos tenido un intenso desarrollo político que nos ha permitido estructurarnos no solo acá en San Salvador de Jujuy, sino también en algunos distritos del interior, con una fuerte presencia, digamos, militante
que bueno, que es lo que nos va a permitir desenvolver una campaña no solo electoral, sino una campaña de reagrupamiento político por los graves problemas que sufre la población y los trabajadores. Hay bueno, ya vamos a llegar a esa parte, ¿no?, de las diferentes propuestas. En este momento yo quiero conocer más al candidato, ¿no? ¿Cuáles son tus gustos personales? ¿En qué invertís tu tiempo cuando tenés ahí un poquito de espacio? Bueno, a ver, personalmente, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la lectura, tengo una importante biblioteca en mi casa, la tengo dividida en 3 tercios, sería así. Un tercio es literatura, pura y exclusivamente literatura. No me gusta el género obra de teatro, me gusta más la novela, me gustan más los ensayos, los cuentos. Tengo una importante, biblioteca de literatura, y después los otros 2 tercios son libros de política, libros de historia, de economía, de psicología, de pedagogía. Soy un lector bastante interesado, y bueno, por ahí incorporo materiales de cosas que no son específicamente mi área, pero que me interesan mucho. De divulgación científica, me gusta mucho el cine. Debo tener, no me quiero jactar, pero debo tener una de las colecciones de cine militante más grandes, por ejemplo, por lo menos de todo el NOA, porque durante 12 años de mi vida descargué películas de cine político y social, que ahora ya, por más que está muy difundido en las redes sociales, ese tipo de materiales cada vez se encuentra menos. Películas de los 70, películas de los 60, de los 50, grandes directores de cine soviético de la primera camada. Entonces, me gusta eso, me gusta la música, me gusta cada vez que puedo ir a un recital, me gusta ir a un recital. Los que están acá cerca, los recitales en Buenos Aires, cada vez más difícil, pero los recitales que están por acá, cada vez que puedo me gusta ir. Me gusta mucho Jujuy, la parte verde de Jujuy, me gusta mucho Cloyas. Bueno, me gusta mucho salir de caminata cuando tengo la posibilidad, ir a las cascadas. Me gustaba, ahora ya no lo hago tanto, andar en bicicleta. Ahora no me dan los tiempos para andar, porque cuando salía me iba me iba a Yala, no sé, desde acá a Yala, Lozano, a Reyes, ya no tengo tanto tiempo. Me gusta cocinar, me tengo como buen cocinero. Me gusta hacer asado para mis amigos, y juego a la pelota en un equipo de veteranos en Palpalá. Y bueno, cada vez, ahora por los tiempos de la campaña, menos estoy pudiendo ir, pero antes de las elecciones voy a ir a compartir, a hacer por lo menos el tercer tiempo y a integrar el plantel con mi club, que es Nueva Chicago de Palpalá. Así que bueno, también le mando un saludo a todos mis compañeros de los veteranos de Nueva Chicago. Qué bueno, ¿no?, traer a la persona que estamos acostumbrados a ver siempre en la militancia, en las marchas o en diferentes ámbitos políticos, y traerlo acá y conocerlo un poquito de que son humanos y que hacen cosas cotidianas como la mayoría de las personas. Ahora los invito a que vamos a recorrer un poquito por las propuestas que tiene acá el candidato Iñaki Aldazoro para conocer un poquito más. Ya volvemos. Peronistas y radicales ya nos gobernaron y mirá cómo nos dejaron. Por eso, para defender el salario, el trabajo, contra el hambre y la miseria, este 7 de mayo, votá Política Obrera. Y continuamos aquí charlando con nuestro invitado, candidato a gobernador, y vamos a tocar el tema de las propuestas, ¿no? Se habló mucho en este último tiempo de que los diferentes candidatos están haciendo charla con respecto al que hizo el anterior y no traen propuestas nuevas a la mesa. Iñaki, ¿cómo ves eso? Bueno, en primer lugar, caracterizar que
este tipo de acusaciones entre los partidos tradicionales, particularmente, que son los que han tenido la posibilidad de tomar decisiones como cada vez que estuvieron al frente del Estado, demuestra, por un lado, el oportunismo de cada fuerza de decir lo que no hizo el otro, lo que quedó debiendo el otro gobierno, pero además la incapacidad de poder ofrecer una alternativa que por primera vez ponga los problemas de los trabajadores, que es la mayoría de la población de Jujuy y la mayoría de la población en general, por primera vez en la mesa. En ese sentido, nosotros el primer punto de nuestra propuesta tiene que ver en un concentrado de consignas con respecto al trabajo y al salario. Nosotros somos partidarios de que, por ejemplo, si llegáramos a ser gobierno, la primera medida es el reconocimiento de todos los trabajadores que realizan alguna tarea tanto en el ámbito público como privado de la provincia. Porque no puede ser que la mitad de los trabajadores en Jujuy estén negros. Hay una informalidad en el trabajo brutal, responsabilidad del Estado, que es un empleador en negro, responsabilidad de los empleadores privados que no registran a sus trabajadores, y eso hace que tenga salarios a la baja, que no haya aportes patronales, que no haya aportes jubilatorios. Entonces, como vos ves, acá hay un cuadro de precarización laboral descomunal. Seguido al problema de la estabilidad y del reconocimiento laboral, tenemos que discutir el problema salarial. No puede ser que el poder adquisitivo de los salarios en promedio haya caído a la mitad en los últimos 6 años. O sea, un trabajador hace 6 años compraba el doble de lo que puede comprar con el salario. Entonces, como vos ves, hay paritarias que van muy por detrás de la inflación, hay un proceso inflacionario descomunal. Solo en enero, febrero y marzo de este año la inflación superó el 23% y el gobierno solo ofreció el 10% de aumento. Entonces, como vos ves, es necesario discutir cómo llegamos a un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Hoy los salarios están más cerca de lo que es una asistencia social, de lo que es efectivamente la canasta familiar, y eso impacta también en el problema de los trabajadores pasivos, que son los jubilados que cobran la mínima, y a su vez también compañeros que no consiguen un trabajo formal y que tienen algún plan social, alguna cobertura social, que desde ya no alcanzan ni para cubrir los primeros 10 días del mes. Hay una cuestión ahí, vos lo mencionaste, el tema de los planes sociales, ¿no? Porque si bien tenemos un país dividido que viene ya hace un tiempo con esta famosa grieta, están los que sí a los planes sociales, no a los planes sociales. Algunos utilizan como propuesta de campaña eliminar los planes sociales. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto, sabiendo de que si agarramos y sacamos los planes sociales, se viene algo social bastante denso, ¿no? Bueno, si vos te das cuenta que la mitad de la población en la Argentina es pobre, así tenga trabajo, el problema de los planes sociales sirve únicamente a los estados y a los gobiernos, tanto locales o nacionales, para encubrir y tapar el profundo fracaso de la política con respecto a la generación de puestos de trabajo genuino. Porque que no se olvide, bueno, la gente que nos está escuchando, que sepa que ningún órgano que hace estadísticas toma a una persona que cobra un plan social como desocupado, la toman como ocupado. Entonces eso permite dibujar que la desocupación está en menos del 10%. Por ejemplo, el problema de un plan social permite que ya no permite cubrir la pobreza, los índices de pobreza no lo permite cubrir, pero permite camuflar, por ejemplo, los índices de indigencia, porque es un ingreso mínimo que permite que a una familia, a una persona que no tiene trabajo, por lo menos adquirir determinados productos para alimentarse y no caer debajo de la indigencia. Pero vos fíjate la política que ha fracasado en el país, que ha creado 1.200.000 planes sociales bajo el gobierno de Macri, bajo el gobierno del Frente de Todos actualmente, y ahora van a una política para eliminar los planes sociales
pero no generan trabajo genuino. Fracasó el plan Puente, que era el plan que quería instrumentar el gobierno de pagar la diferencia del salario a la persona que cobra un plan social para que sea contratada por un empleador privado, y fracasó porque todos los empleadores privados lo que quieren hacer es pagar salarios por debajo de la línea de indigencia. Entonces, como vos ves, acá no hay ninguna propuesta superadora ni de los que dicen que hay que eliminar los planes sociales y nada más, porque ese es un planteo que tienen los grandes empresarios para arrancar los salarios de mucho más abajo. Porque te explico cómo es el planteo. Como ningún trabajador desocupado que cobra un plan social vive con ese plan social, hace una changa. Entonces, si vos sumas ese ingreso, más otro ingreso más que tenga por una changa, un trabajo informal, más alguna asistencia que reciba del Estado, eso le permite tener un ingreso de unos 70.000, 80.000 pesos, lo cual pone el piso salarial para el mundo del trabajo un poquito más arriba de lo que los empresarios quieren que esté. Entonces, ese es el planteo, que se quieren eliminar los planes sociales para bajar aún más un piso salarial que hoy 80.000 pesos está por debajo de la línea de indigencia. Entonces, como vos ves, ese es el planteo, ese es el problema. Nosotros por eso peleamos por trabajo genuino y creemos que están todas las condiciones para generar trabajo genuino. El problema es qué intereses se tocan y en función de qué intereses desenvolvemos un plan que permita generar trabajo genuino. Por ejemplo, un plan de obras públicas para urbanizar todos los asentamientos que hay en la provincia. Desde las tomas del 2011 se han duplicado los barrios en toda la provincia y no se los ha urbanizado, o nunca se pudo completar la urbanización. No tienen servicios básicos, no tienen recolección, las calles se inundan, son de tierra, en algunos casos no llega el agua, no llega la luz. Un plan de esas características, tomando la propia mano de obra de los propios vecinos, que muchos están vinculados a la construcción, permitiría reducir fortísimamente los niveles de desocupación. Y como te decía, recursos hay. Hay que ver todas las sociedades del Estado y todas las asociaciones del Estado con emprendimientos productivos para ver qué se hace con la renta que generan, para ir a un plan de desarrollo autónomo bajo la dirección de los trabajadores, que son los que efectivamente van a discutir cuáles son las prioridades que tienen que tener los recursos que se generan en la provincia. Porque hoy todo el cambio de matriz productiva del gobierno ha generado una transferencia de capital al sistema financiero que hace que la provincia se endeude más o esté más ajustada y que no se puedan generar ningún tipo de desarrollo que habilite la creación de puestos de trabajo genuinos. Ahí vos recién, planteándome una situación, veo que están reflejadas otras, ¿no? Tanto como la necesidad de una vivienda para las personas. Charlando con la gente en el común, dicen que, por ejemplo, los jóvenes no tienen oportunidad de acceder a una vivienda, o familias monoparentales. También está muy complicado el tema, y vos lo mencionabas con respecto a la urbanización, digo bien, y el propósito de generar algo colectivo, ¿no? Porque me decías que tanto las personas que se dedican a la construcción podían utilizar la mano de obra para generar algo en conjunto. Totalmente. Te comentaba, acá hay un salto donde cada 5 o 10 años se producen, digamos, movimientos sociales de toma de terrenos fiscales, de asentamientos, porque hay un fracaso de la política de la generación de vivienda, de la construcción de viviendas, y vos tenés un déficit, hoy con todos los asentamientos que hay, tenés un déficit de 30.000 viviendas en la provincia. Entonces te das cuenta, el 60% de los barrios de San Salvador de Jujuy nacieron como asentamientos. Esta es una política crónica que no se satisface, se produce un cuadro de hacinamiento que en algún momento se vuelve imposible de sostener, y las jóvenes familias, las jóvenes madres o las jóvenes parejas que se forman, que ya tienen 1 o 2 hijos, no pueden seguir viviendo en la casa de sus padres, no pueden tener un acceso a una vivienda, y son los fenómenos estos que pasan cada 5 o 10 años, que se producen importantes movilizaciones de miles de personas que buscan por lo menos un terreno propio para edificar de la mejor manera que puedan, sin los servicios, sin un plan de urbanización. Bueno,
sin lo que te comentaba recién. Es un producto de un fracaso de todos los gobiernos que han sucedido en la incapacidad de poder otorgar la perspectiva para poder acceder a una vivienda. Y como te decía, la vivienda genera una cantidad de trabajo muy importante, trabajo de electricidad, de plomería, de albañilería, de la construcción, trabajo para que los servicios lleguen a los barrios, los accesos. Entonces vos tenés una gran posibilidad de movilizar recursos y de crear un cuadro, digamos, de mejores condiciones de vida, porque vos vas a tener una cantidad de mano de obra ocupada que hoy vive de changas. Bueno, los invito a que vamos a una pausa y enseguida volvemos para seguir dialogando con el candidato a gobernador Iñaki Aldazoro, candidato por el partido Frente de Política Obrera. Y continuamos en Consentido Social, charlando acá con el exdiputado Iñaki, que estábamos charlando fuera de aire de todas estas cuestiones que pasan dentro del recinto, ¿no? Que por ahí uno que no está adentro queda y no se entera de las cuestiones de cómo se elige una ley, cómo se eligen diferentes cosas que afectan a nuestra sociedad. Y yo quería preguntarte sobre todo por la vigencia de la ley estiva. Bueno, mira, una de las cosas que estamos levantando en nuestro programa, breve programa de cara a las elecciones, es la defensa de la ley de estiva, la vigencia, su implementación, porque beneficia a toda una serie de trabajadores temporales, particularmente vinculados al trabajo rural, que son trabajos de cosecha, que son trabajos de un breve periodo, y que son, digamos, realmente muy mal pagos, sin la cantidad de beneficios sociales que tienen que tener, sin los aportes, no les realizan los aportes que se tienen que realizar. Entonces defendemos, digamos, que tiene que haber la vigencia de la ley, que tiene que haber lo que se terminó popularizando como un plan interzafra para el caso de los cañeros, pero hay planes para los cosecheros del limón, planes para diferentes trabajos de cosechas rurales para ayudar a sostener, digamos, a una familia trabajadora que, bueno, por determinadas particularidades trabajan intensamente 3-4 meses al año y después hay muy pocas tareas en lugares enteros que se dedican a una producción, a un monocultivo, y no hay ningún tipo de diversificación. Alguna gente hace trabajo golondrina y se va al sur, y hay otras personas que no tienen esa posibilidad, se tienen que quedar en la provincia y tiene que estar establecido un ingreso para permitir a esas personas que puedan sobrevivir. Otro de los elementos que queríamos destacar en el programa es la defensa de la salud y la educación. Efectivamente, o de manera concreta, te doy un ejemplo. Estamos en medio de una pandemia por el dengue. No se han dispuesto recursos extraordinarios para combatir esta pandemia. No se han tomado medidas que beneficien a los trabajadores de la salud para que estén en mejores condiciones de atender a los contagiados. Nosotros somos partidarios de que tiene que haber una reducción de la jornada laboral para que los trabajadores de la salud puedan ejercerla de mejor manera, y a su vez, reduciendo la jornada laboral, habilitar para el ingreso a nuevo personal, que hoy, digamos, reviste un cuadro de precarización cuando fueron declarados trabajadores esenciales y se lo aplaudía durante el COVID. Hoy trabajan por un monotributo en la provincia con salarios muy por debajo de la canasta familiar. Entonces vamos a plantear la defensa de una perspectiva integral con el tema de la salud, la defensa de los derechos para los trabajadores de la salud en el ámbito privado, que es completamente diferente al ámbito público, tienen muchísimos menos derechos, y de igual manera también una defensa de los trabajadores de la educación,
poner un límite de alumnos, de cantidad de alumnos que puede tener un docente frente al aula, los gabinetes psicopedagógicos cada 200 alumnos, bueno, una inversión efectiva en la educación que no solamente es la construcción de escuelas, sino de qué manera se les aporta todos los recursos y de qué manera se les da un reconocimiento también a los propios docentes que están muy por debajo de las necesidades y que trabajan, digamos, a veces doble turno o a veces triple turno para tratar de conformar un ingreso y que después terminan absolutamente liquidados en sus capacidades porque viven bueno, trabajando sobre hora para poder tratar de tener un ingreso. Debería discutir un ingreso nuevamente mínimo igual a la canasta familiar. Acabas de mencionar pandemia y es una palabra bastante fuerte para nosotros, sabiendo que venimos de 2 años bastante complicados con el tema COVID, y desde el gobierno solamente dice que son brotes en diferentes localidades. ¿Por qué le decís pandemia al dengue? Bueno, en primer lugar, no podemos hablar de un problema que se circunscribe solo a Jujuy. Hoy el dengue ha llegado hasta la provincia de Buenos Aires. Se tiene que ver con una tropicalización, pero con un aumento de los contagios en todos lados. Tucumán está desbordado de casos de dengue, todo un sector de Salta está desbordado de los casos de dengue, Santiago del Estero y también en Jujuy. El hecho de que no haya cifras fidedignas de los contagios tiene que ver con que, por ejemplo, los hospitales han colapsado. El hospital de San Pedro ha colapsado y ya no te hacen mal los test. Estamos como en la época del COVID, que no te hacían mal los test y te decían quédate en casa. Entonces, posiblemente sobre los números de contagios que informan, haya que multiplicarlo por 5 o por 10, porque hay mucha gente que se contagia y no puede hacerse el test para saber si tiene dengue o no, y directamente lo mandan a que se quede en la casa y que tome un Tafirol cada 12 horas. Entonces no podemos tomar a la ligera este cuadro. Y el hecho de que es grave, que ha aumentado significativamente, de manera lamentable, el caso de decesos por dengue. En los últimos 10 días ha subido muy fuerte la tasa de personas que han fallecido por dengue, inclusive una joven adolescente. Entonces no podemos tampoco no tomarlo con la seriedad que debiera. El hospital, todo el sistema sanitario, no solo el hospital de San Pedro, todo el sistema sanitario no tiene guardia pediátrica. Los chicos, las madres que tienen los chicos que creen que tienen dengue, se toman un remis, los traen acá a ver si lo pueden atender y hacen colas de horas en el sistema sanitario. Entonces hay un cuadro grave de la salud, por eso lo nombraba de esta manera. También se supo en este último tiempo que hubo como una ruptura entre el Frente de Izquierda, ¿no? Donde ustedes recuperaron el nombre de Política Obrera. Bueno, es interesante cómo lo planteas. En realidad no hubo estrictamente una ruptura, sino que frente a un debate de fondo sobre la crisis del régimen político, por ejemplo, el Partido Obrero a nivel nacional decidió echar a 1.200 militantes, incluido el fundador del Partido Obrero, que es Jorge Altamira, y en el caso de Jujuy, toda la regional del Partido Obrero de Jujuy adhería a los planteos que tenía Jorge, y fuimos expulsados del partido. Y intervenida nuestra personería electoral. O sea, el partido legal estuvo intervenido y los partidos del Frente de Izquierda reconocieron esa intervención, avalaron la misma y en ese sentido nos expulsaron del FIT. O sea que frente a la posibilidad de dirimir una divergencia política sobre la base de una discusión y sobre la base de un balance si efectivamente uno está correcto o no, han habilitado el peor de los mecanismos, que es el de la exclusión. Es por eso que nosotros hemos recuperado la legalidad con una actividad militante por la cual hemos recuperado el viejo nombre del partido, que es Política Obrera, y en estas elecciones nos presentamos como una fuerza política de izquierda en la provincia con un desarrollo territorial importante, y desenvolvemos, digamos, lo que está planteado en nuestro manifiesto político, nuestro programa, nuestra caracterización de que atravesamos una crisis del régimen político de características históricas
y como tal creemos que tiene que haber una respuesta también de características históricas de parte de la población, no solamente las elecciones, sino cómo se organizan los trabajadores para recuperar el poder adquisitivo, el salario, para luchar contra la precarización, para luchar contra el ajuste. El ajuste está planteado de acá hasta fin de año. Todo el proceso electoral va a estar atravesado por grandes cimbronazos políticos, sociales y económicos, y es por eso que de Política Obrera llamamos a confrontar este régimen político y a organizarse. Bueno, Iñaki, nos tocó llegar al final de este espacio de Consentido Social y te pido que le dejes un mensaje a toda aquella persona que nos está escuchando y viendo cómo encarar estas elecciones que se vienen el 7 de mayo. Bueno, retomando lo último que te decía, una invitación a la población a hacer un fuerte balance de el último periodo en el que ha vivido, un cuadro de una tendencia a la hiperinflación, el fracaso del gobierno para contener esta tendencia hiperinflacionaria, de corrida cambiaria, de pérdida de los derechos laborales y del poder adquisitivo del salario, de ataque a los jubilados con la liquidación de los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, un ataque feroz a los sectores más desposeídos de la sociedad, que son los que viven de un plan social, una gran campaña para liquidar estas míseras conquistas, problemas para que haya trabajo genuino. Entonces hacer un fuerte balance, un proceso de reagrupamiento, y en ese sentido desde Política Obrera invitamos a todo el mundo que se quiera organizar para pelear por sus propios derechos a que se tomen en contacto con nosotros y que podamos discutir una salida que va a tener una instancia en las elecciones, pero que después de las elecciones va a estar necesariamente obligada a la gente a organizarse para defender sus conquistas históricas, para que no se las eliminen, para que no se las borre del mapa. Y así estuvimos charlando con Iñaki Aldasoro, que nos contaba sobre las propuestas que tiene en esta candidatura a gobernador. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima edición de Consentido Social.